Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Jesús. Y le digo, yo pensé que la alabanza habían sido bien poquito tiempo. Amén. Bendito Dios. Todo Aleluya. fue Amén, aleluya. poquito y Amén. Aleluya. Gracias, Bendito. Jesús. Gracias, Jesús. Te amamos, Señor, bendito. Aleluya, es tu nombre, te alabamos, Señor. Padre. Dios, eres bueno. Jesús. Gracias. Gracias. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Santo. Aleluya. gloria a su nombre. Amén. Amén. Ustedes estaban quemando y yo ahí sentía un viento. Sentía mucho viento. Aleluya. Gloria. Amén. Y frío, un viento frío yo sentía. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Ya todo, pues lo que estaba descubierto, yo ya sentía mucho viento. Amén. Fresco. Aleluya. Gloria a Cristo. Gracias, Corderito. Aleluya. Te alabamos, Señor. Padre. Amén, aleluya, gloria a Dios. Te bendecimos, Señor. Gracias, poderoso. Jesús. Aleluya. Poderoso Dios. Amén. Poderoso Dios. Mire, brother, baje ese, el botecito así. Amén. Aleluya. Gracias, Jesús. Bendito. es tu nombre. Aleluya. Amén. Las visitó, las dos glorias. Aleluya. Amén. Amén. Aleluya. Aleluya. Gracias, Gloria Jesús. Bendito. Gracias, Jesús. Aleluya. Aleluya. Amén. Dios me los bendiga y vamos a continuar. Amén. 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 Hemos estado hablando lo que es la reverencia a lo que Dios llama o lo que Dios plantó en el hombre, Amén. Amén. ¿sí? Que como nuestra reverencia está Corrompida. corrompida Amén. Amén. y que pensamos, aún estando o viniendo a los pies del Señor, si no encuentra uno un mensaje que obtenga revelación Aleluya. Aleluya. en haberse humillado delante del Señor, pensamos que son cosas normales, Aleluya. que son cosas que eso es algo que el ser humano no sabemos, en pocas palabras, Amén. cómo Amén. expresarlo o qué decir de ese tipo de cosas. Lo Amén. que pensamos es que es muy exagerado. Amén. Amén. Lo que pensamos es que dice como que está hablando de cosas que la Biblia no enseña. Amén. 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 Aleluya. Hay la revelación Amén. de lo que son Aleluya. los 5 sentidos en nuestro espíritu. Amén. Amén. Aleluya. Lo hablamos y decimos, esta gente es una secta más. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Esta gente Aleluya. saca mucho la Biblia de orden De contexto, ¿no? Amén. y de orden. Amén. Aleluya. No nomás de contexto. Amén. Contexto es uno, pero ya Aleluya. se trata todavía Aleluya. más allá del contexto, hacer con la palabra de Dios o hablar de cosas que ni siquiera
son entendibles al ser humano. Aleluya. 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 Gloria a Dios. Entonces, en nuestro ser, una vez que Adán y Eva perdieron la reverencia, o se les corrompió, no que la perdieron, todos Aleluya. la tenemos, pero la tenemos corrompida. Amén. Aleluya. Tenemos la reverencia mal enfocada. Amén. 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 Y eso, la reverencia significa irreverencia, y eso viene por la falta de un desobediencia o de un temor, de un respeto. Aleluya. Y Aleluya. basado en ese temor, fuimos y vimos lo que fueron los 7 temores Amén. Amén. en el ser humano. Amén. Pero están, como le decía, cuando no entiendes las cosas, vas a ver estos 7 temores que se están presentando bajo la reverencia Aleluya. Aleluya. como algo fuera de orden, Amén. algo inventado, Aleluya. Amén. algo que no existe. Amén. Aleluya. Pero tenemos que acordarnos que la palabra de Dios habla que el Espíritu de Dios escudriña lo de Dios, pero también el espíritu del hombre. Aleluya. ¿Qué tanto Dios ha avanzado en nosotros? Y nos deja saber Aleluya. de las partes que Él tiene. Aleluya. Aleluya. ¿Qué son? Porque la palabra de Dios dice en ese versículo que la espada de Dios es más penetrante que toda espada de 2 filos. Amén. Penetra hasta partir el cuerpo, Amén. Amén. el alma Amén. Amén. y lógicamente el espíritu y lo que los une, las separaciones de cada uno. Aleluya. Las coyunturas Aleluya. tanto del esqueleto normal Amén. como del alma y el corazón. Aleluya. Aleluya. Cada una de sus divisiones. Y en esa área es bien difícil o no es fácil oír cuáles son las divisiones. Aleluya. Mucho más difícil es difícil, bien difícil oír quién te haga las divisiones. Aleluya. Cuando se exponen es más difícil que la gente lo crea. Aleluya. Aleluya. Amén. Más difícil para nuestra mente creerlo. ¿Y será cierto? ¿Y si no es así? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Con qué sentido? ¿Por qué y para qué? Porque la Escritura dice, para que seamos santificados en nuestro cuerpo, alma y espíritu. Aleluya. Aleluya. Y para poder santificar algo y poder entender cómo es que estamos hechos, tenemos que dividir lo que es el cuerpo con sus 5 sentidos, qué es el alma con sus 5 sentidos, cómo se llama y cómo es que pasan, y después cómo esos 5 sentidos, que son los mismos del cuerpo natural, pasan y llegan al espíritu. Aleluya. Aleluya. Amén. 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 Entonces dice que hay ese temor, y el temor se pega mucho a la incredulidad. Amén. Hay una Aleluya. mezcla de temor, pero ese temor malo, de Aleluya. miedo, pero se mezcla con incredulidad y otras cosas. Aleluya. Se levanta una barrera a la escritura. Amén. Amén. No lo creo porque me está ofendiendo. No lo creo porque eso no lo entiendo. Amén. No lo creo
Porque no son cosas fáciles. O por el testimonio de la persona que está enseñando también. Amén. Amén. O por el testimonio de la persona. Amén. Amén. Aleluya. Por eso es que el temor en todos sus 7 temores están en nuestros oídos espirituales. ¡Aleluya! Aleluya. Si están tomados de lo que Dios plantó y puestos ahí, para que aún hay gente que oye de las cosas de Dios y le da miedo. ¡Aleluya! ¿Por qué? Aleluya. Si Dios lo que viene, dice la Escritura, es hacer un bien. ¡Aleluya! Aleluya. Pero dice que viene a deshacer unas obras que son las obras del diablo, las Amén. obras del enemigo. Amén. Entonces, Amén, si en aleluya. mi vida hay temor, hay duda y hay cosas, ¿quién está a las puertas o atorando? ¡Aleluya! Aleluya. La palabra de Dios menciona Lo la que ignorancia entra en también. nuestros oídos. ¡Aleluya! La Aleluya. ignorancia tiene que ver con el enemigo. ¡Amén! Aleluya. Amén. El temor, la duda, la irreverencia, el dolor, tiene que ver con que ahí llega la palabra de Dios y se empieza a infiltrar, pero en ese lapso tiene que atravesar todas esas capas y la empiezan a distorsionar y a cambiar. Y Amén. llega a mi Aleluya. vida y a mi ser y se convierte en temor y empieza, y si me llega y me está mintiendo y si esto y aquello, empieza a haber una mezcla de temores, ¡Aleluya! de dudas, ¡Amén! incredulidad, ¡Amén! un temblor que en vez de ser reverencia a Dios, empieza, ay, como si Dios fuera un fantasma o como que si Dios me fuera a hacer un mal. Ay, las cosas de Dios. O si Dios va a ser, sabemos que está un ungido de Dios y tiene la autoridad para hacer un milagro y empieza la gente, ay, no sé si sea de Dios. No sé si ¡Aleluya! sea de Dios. Aleluya. Amén. Empieza la tierra a temblar, empieza la gente a temblar. ¡Amén! Aleluya. ¿Por qué? ¡Amén! Las tinieblas empiezan a temblar. Las tinieblas en la persona. empiezan a temblar. Las ¡Amén! tinieblas o la corrupción que son tinieblas dentro de nosotros, Amén. empiezan a hablar todas ese tipo de cosas y empieza a temblar en tu vida y en mi vida. ¡Aleluya! ¡Amén! Y lo digo por mí, que son las tinieblas, porque a mí me daba miedo a veces cosas que leía en la Biblia cuando todavía no estaba en Cristo. A mucha gente le da miedo el Me apocalipsis. asustaba, sí. Y Ezequiel, ¿o cómo se llama? Donde habla de Daniel, los- Ezequiel. Daniel, Ezequiel Y y decía yo, Apocalipsis. ay, Ujú. y como yo en ese lado decía, bueno, a ver qué me quiere, a ver qué me Sí, dice Dios. estaba dentro de la Le adivinación. atino. Sí, amén. La Me corrupción asustaba. que hay en nosotros, Mm, la concupiscencia, todos los demonios, espíritus que habitan dentro de nosotros, Amén. son los que tiemblan y le hacen sentir ese miedo. Acuérdese de los ejercicios Ok. espirituales que hacíamos en la iglesia, hermano Meni. Cómo la mayoría de la gente tenía miedo. Amén. Y Amén. tienen miedo a que Dios Los o exponga. Jesús ¿Sí? los saque, no los Amén. exponga, los saque y los ¡Aleluya! Porque así ¡Amén! trabaja primero liberte el a las Señor. personas. ¡Amén! Empieza algo a temblar en tu vida y en mi vida. ¡Aleluya! Hasta la Aleluya. ignorancia tiembla, nos hace temblar. ¡Aleluya! ¡Amén! Me quedo como estoy, ignorante, pero yo tengo Aleluya. miedo a lo que me estás diciendo. ¡Amén! Así déjame. Así déjame, o sea, ¡Aleluya! ¿aló? Aleluya. ¡Gloria a Dios! No Gracias, es normal. No es normal, no es sano. ¡Amén! amén. Aleluya. Y hablábamos de los temores y sale toda esa mezcla. Y hablamos Amén. del temor a la pobreza. ¡Amén! O sea, el temor a la pobreza. ¿Por qué? ¡Aleluya! Porque nuestro Señor Jesucristo dejó todas sus riquezas. ¡Amén! Amén. ¿Cuáles eran las riquezas de nuestro Señor Jesucristo? ¡Aleluya! De Cristo Jesús.
La gloria la gloria. o las glorias. Las glorias, su reino. Amplíemelo más. Para Aleluya. quien lo está oyendo, lo La puede presencia entender. misma del Padre. Vivir en el seno del Padre. Ser ¿Qué más? alimentado por el Padre. Amamantado por el Padre. Enseñado por el Padre. Todo eso. El dolor también. El dolor vino dispuesto a sufrir dolor. Porque allá donde estaba con el Padre no había dolor. No, ahí se está metiendo. Dije, expréseme de lo que el Hijo se despojó. ¿Sí? Amén. Se despojó exactamente del placer. Amén. Porque Él vino a sufrir el dolor y el placer que Él tenía del lado del Padre, en la presencia del Padre. Amén. Renunció a Él para venir a sufrir. Amén. ¿Algún otro comentario, hermanas? Del poder. Amén. Siendo Dios, Amén. él se humilló Amén. a someterse Aleluya. al sufrimiento y a que no podía, a someterse a la voluntad de A manifestar Dios su Padre. poder aquí en la Dios tierra. Padre. Amén. Sí. Amén. Aleluya. ¿Algo más, hermano Laura, iba a comentar? No, a eso mismo que dejó el poder del que él gozaba Amén. con el Padre para venir a humillarse, Amén. Dejó su autoridad su autoridad, Amén. y vino a humillarse, para venir a postrarse, vino a servir, a Amén. hacerse Amén. Siendo rey se hizo. siendo rey, pobre, sí. se despojó Amén. de todo. Amén. Y uno como Dios no se aferró a eso. Aleluya. Amén. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Amén. Qué Entonces, ejemplo tan grande nos vino a enseñar, porque pues nosotros, pobres seres humanos, criaturas, nos enamoramos de los dones o que no son de nosotros, son de Dios. Amén. Pero Nos bendito volvemos no- ambiciosos, siendo que Él ¿verdad? quiere que No- seamos no pobres. nos queremos humillar. Exacto. Como Él lo hizo. La ambición humillándose, nos, dejando el nos, poder nos y su gana gloria. porque es todo lo contrario a lo que Él enseña. ambición, la gloria. Y luego nos enamoramos de los dones, De dice, los dones, qué sí. triste, comentaban por ahí, ¿verdad? Que esta señora que fue muy usada por el Señor para hacer sanidades, pero siempre estaba en pleitos y en contiendas ganando demandas. Ajá. Dice una de las personas Katy que... Coma. Sí. Porque Sí, ella fue muy usada en milagros y, o sea, dice, eran tan grandes sus dones, los dones que el Señor puso en ella, pero desgraciadamente pues todas esas contiendas que tan públicas, Amén. pues dejaban ver que en realidad pues no había crecimiento. Entonces dice, pues no enamorarnos de los dones o es como que De la gloria me de vanaglorío de que ay el Señor la me da esto, ay posición. el Señor me da los, en Sí, lugar amén. de humillarse Del uno, título, de la posición, Amén. De las y de ser posesiones. De todo servidor, eso dice, porque se nosotros despojó tenemos que aprender lo que vino a hacer Jesús. Él vino, se despojó de todo vino a servir en lugar de ser para venir servido. a Amén. servir. Amén. Amén. Dice, y así tenemos que nosotros, la esposa Tenemos pues, que aprender. dice, aprender Amén. a ir a la humildad, Amén. a ser A crecer servidores, en humildad. a Amén. crecer en humildad. Santo Entonces, Israel. el Señor Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Aleluya. Te amamos, no tuvo Señor. temor a ser pobre. Amén. Amén. Cuando eres pobre, eres siervo del primero que te contrata. Amén. Y sin rezongar. Así. Y Amén. voluntariamente. Amén. Lógicamente que él tenía un propósito y él entre el Padre, Hijo y Espíritu Santo, el plan Amén. maestro. Pero segundo, en cuanto se vio contratado por el primer hombre, dentro de lo que el Padre le mostró, mira, vas a servirle a este hombre.
Aleluya. Un decir. Le voy a poner Aleluya. unos ejemplos como un decir. Amén. Aleluya. Era esclavo del padre y el padre quería que sirviera a ese hombre. Aleluya. ¿Por qué si él tenía poder y autoridad? Cuando tú haces un favor a alguien, le estás sirviendo. Amén. Fíjese bien, habiendo hecho todo, siendo el arquitecto de los universos, Amén. se volvió carpintero, mijo. Uno de los oficios más humildes Aleluya. Amén. que se pudieran haber encontrado. ¿Por qué no traes tus pedazos ¡Aleluya! al taller Gracias, del mejor Jesús. carpintero? De Entonces, tomar entre sus brazos. nomás conociendo, o sea, asimilando esa parte de haber sido usado por el Padre para hacer todo, para Él. Por Él y Amén. para Él. Amén. Conociendo y sabiendo y teniendo la sabiduría, porque siendo Él la sabiduría, teniendo la sabiduría dentro de Él, Amén. cómo se, pues entre comillas, si se le puede llamar, cómo se volvió ignorante para mostrarnos que sí se puede llegar Que sí. al Padre. Amén. Si se fija, Por eso Vino. nosotros vamos a Guardó. poder decir, no ¿Cómo pude. guardó su sabiduría? ¿Sí? Ocultó su sabiduría. No que se haya vuelto ignorante, sino que ocultó Amén. Humillándose. dentro de sí su sabiduría. No la usó Aleluya, como no la debería usó. haber. vino Sí. a No la hacer usó el con trabajo arrogancia, sino con humildad. Aleluya. más Bendito es importante tu nombre, Señor. que había. Perdónanos. Aleluya. Carpintería. Somos Aleluya. arrogantes, Señor. ¿Por qué? Por cualquier cosita. Vine a trabajar las maderas. Amén. Aleluya. Y con la madera se pueden fabricar casas, muebles.